El Mester de Clerecía vamos a explicarlo un poquito más. El Mester de Clerecía es una escuela poética, culta, vinculada a la Iglesia, por eso, porque el clero, de ahí que digamos clerecía, y al contrario que el Mester de Juglaría, el de Clerecía tiene un propósito didáctico y moralizante muy en la línea de la Iglesia. Este Mester de Clerecía se populariza en España entre los siglos XIII y XIV y tenemos que al menos mencionar 3 obras. La primera de ellas, el libro de Alexandre, que trata de la vida de Alejandro Magno, y esta obra es anónima. Luego tenemos Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Y luego tenemos el libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, más conocido como el arcipreste de Hita. Un arcipreste era un cura, un sacerdote, pero de mayor rango. Entonces aquí tenemos los 3 libros más conocidos, y aquí tengo que aclarar que del libro de Alexandre no se habla siempre, quizás si acaso se menciona el nombre, y luego sí se habla de Los Milagros de Nuestra Señora, se habla de Gonzalo de Berceo, del libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, pero ya no es tan frecuente leerlos, al menos en la escuela. Yo los tuve que leer en la universidad, pero la verdad no recuerdo haberlos leído en la escuela, en el instituto. Y antes de entrar a comentar un poquito más Los Milagros de Nuestra Señora y el libro de Buen Amor, vamos a leer fragmentos de los propios poemas que explican, por así decirlo, qué es el Mester de Clerecía. Esto sí que lo leen absolutamente todos los niños españoles. La definición, entre comillas, del Mester de Clerecía del libro de Alexandre y estos 2 versos de Berceo, origen de la expresión en román paladino. Entonces, vamos a leerlos. Mester traigo fermoso, non es de joglaría, mester es sin pecado, caes de clerecía. Entonces vemos que se está comparando el mester de juglaría con el de clerecía. Fablar, es decir, hablar, curso rimado por la cuaderna vía a sílabas contadas que es gran maestría. Es decir, es una poesía mucho más cuidada, mucho más esmerada. Y a pesar de eso, tal y como dice Berceo, quiero hacer una prosa en román paladino en cual suele el pueblo hablar a su vecino. Es decir, está muy bien la cuaderna vía, pero es necesario que la poesía se entienda, por eso en román paladino, es decir, en un lenguaje normal, de la misma forma que el pueblo habla con su vecino. Al fin y al cabo, recordemos, el Mester de Clerecía tiene carácter didáctico, moralizante, pero luego si la gente no lo entiende, pues no se puede enseñar, no se puede moralizar. Bueno, y entonces vamos a hablar ya de Los Milagros de Nuestra Señora, obra escrita, como hemos dicho, por Gonzalo de Berceo, que era un monje de La Rioja, bastante al norte de España. Aquí en la foto podemos ver una estatua suya. Bueno, pues esta obra es una colección de 25 milagros de la Virgen María, por eso se llama Milagros de Nuestra Señora, pero la verdad es que el contenido en general no es original, es básicamente una traducción y adaptación a la cuaderna vía de poemas que ya existían en latín. Como digo, el contenido no es original y además personalmente me parece bastante aburrido. Yo cuando tuve que leérmelo en la universidad me aburrí muchísimo, me costó muchísimo trabajo terminarlo, así que lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar al libro de Buen Amor, escrito, como también hemos dicho, por Juan Ruiz, más conocido como arcipreste de Hita. Hita es una localidad en Guadalajara. ¿Y de qué va este libro? Es una autobiografía amorosa ficticia o supuestamente ficticia, es un arcipreste, Juan Ruiz es un arcipreste, por tanto, en principio no puede ser una autobiografía real, pero sí que está escrita como autobiografía amorosa. Básicamente las aventuras amorosas de este personaje ficticio, y habíamos dicho que el Mester de Clerecía tiene una finalidad moralizante, didáctica, y la finalidad del libro de Buen Amor es exponer las maestrías y sutilezas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar. Dicho de otra forma, en el libro de Buen Amor, con todas estas aventuras amorosas, etc., el mensaje es: esto es lo que no hay que hacer, mientras que en Los Milagros de Nuestra Señora es un poco al revés. La obra tiene varias partes y todas estas partes son bastante heterogéneas. Vamos a leer ahora un fragmento del principio que ni siquiera está vinculado con la historia en sí, y antes de pasar al fragmento vamos a aclarar simplemente que en esta foto tenemos un monolito, una inscripción conmemorativa, precisamente marcando dónde ocurrió una de todas estas aventuras amorosas del personaje.
Lo que vamos a leer es una adaptación al español actual, y no solo al español actual, sino que es una edición para niños, por tanto un español bastante simple. Vamos a ver que ni siquiera está en verso, y naturalmente todas estas aventuras amorosas, por no decir sexuales, me imagino que se les ha metido la tijera para, en fin, es para niños. Esta versión adaptada es bastante reciente, por tanto tiene derechos de autor y todo eso, pero esto que estamos viendo es un PDF que se puede descargar gratuitamente desde la propia página de la editorial. En cualquier caso, dejaré todas las referencias bibliográficas. Dice: aquí habla de cómo todo hombre, a pesar de sus preocupaciones, se debe alegrar, y de la disputa que los griegos y los romanos tuvieron entre sí. Palabras son de sabio, y lo dijo Catón, que el hombre, entre las preocupaciones que tiene en el corazón, ha de entremezclar placeres y alegres razones, pues la mucha tristeza mucho pecado acarrea. Y como con las cosas serias nadie puede reír, algunas burlas tendré aquí que incluir. Cuando las oigas, no pretendas discutir, salvo en la manera de componer y de escribir. Entiende bien mis dichos y piensa en su sentido. No me pase contigo como al doctor de Grecia con el pícaro romano y su poca sabiduría cuando Roma pidió la ciencia a Grecia. Ahora empieza la historia propiamente dicha. Sucedió que los romanos no tenían leyes, fueron a pedírselas a los griegos que sí las tenían. Respondieron los griegos que no las merecían ni las podrían entender, puesto que sabían muy poco, pero que si las querían para regirse por ellas, antes debían disputar con sus sabios para ver si las entendían y merecían llevárselas. Les daban esta respuesta hermosa para excusarse. Respondieron los romanos que les placía mucho, firmaron un documento para la disputa, pero como no iban a entender una lengua que ellos no usaban, acordaron competir mediante signos y señas propias de letrados. Entre todos acordaron un día para la disputa. Estaban los romanos preocupados, no sabían qué hacer porque no eran letrados ni podrían entender a los doctores griegos ni su mucho saber. Estando con esta preocupación, dijo un ciudadano que buscasen a un pícaro y astuto romano y que según Dios le fuese indicando las señas que tenía que hacer, que tales hiciese. Fue para ello un consejo provechoso. Fueron a un pícaro muy grande y muy atrevido y le dijeron: nosotros tenemos con los griegos el desafío de disputar mediante señas, pide lo que quieras y nosotros te lo daremos, sálvanos de este aprieto. Lo vistieron con muy ricos paños de gran valía, como si fuese un doctor en filosofía. Subió a un alto asiento y dijo con bravuconería: desde este momento pueden venir los griegos con todas sus ganas de pelea. Llegó en ese momento un griego, doctor excelente y loado por todos. Subió a otro asiento ante todo el pueblo reunido y comenzó a hacer sus señas según lo acordado. Se levantó el griego con sosiego, tranquilamente, y mostró solo un dedo, el que está cerca del pulgar. Luego se sentó en el mismo lugar. Se levantó el pícaro bravo de mal humor. Mostró inmediatamente 3 dedos tendidos hacia el griego, el pulgar con los 2 que están junto a él y los otros 2 encogidos en forma de arpón. Después se sentó el necio mirando sus vestidos. Se levantó el griego, tendió la palma de la mano y se sentó después con su conciencia tranquila. Se levantó el pícaro con engreimiento vano y mostró el puño cerrado. Tenía ganas de pelea. A todos los de Grecia, dijo el sabio griego, merecen los romanos las leyes, no se las niego. Se levantaron todos en paz y con tranquilidad. Gran honra tuvo Roma por un vulgar villano. Preguntaron al griego qué fue lo que le había dicho por señas al romano y qué le había respondido éste. Y dijo: yo dije que solo existe un dios. El romano dijo que había uno solo y 3 personas distintas e hizo la señal correspondiente. Yo le dije que todo estaba bajo la voluntad de Dios. Él respondió que bajo su poder tenía el mundo y dice la verdad. Desde que vi que comprendían y creían en la Trinidad, entendí que merecían nuestras leyes. Preguntaron al pícaro qué había entendido, y dijo: me dijo que con su dedo me quebraría un ojo. Esto me produjo gran pesar y sentí un gran enojo, y le respondí con saña, con ira y con rabia, que delante de todas las gentes con 2 dedos yo le quebraría los ojos y con el pulgar los dientes. Tras esto me dijo que tuviese cuidado, pues me daría tan gran palmada en los oídos que me los dejaría resonando. Yo le respondí que le daría a él tan gran puñetazo que nunca en su vida lo hubiese vengado. Cuando vio que la pelea la tenía perdida, se dejó de amenazar a quien no le tiene miedo. Por esto dice el refrán de la vieja astuta: no hay mala palabra si no es mal tenida. Verás que está bien dicha si es bien entendida. Lo escrito habla a todos en general. Los cuerdos, con buen entendimiento, entenderán la cordura, los jóvenes livianos guárdense de locura, y el virtuoso escoja lo mejor. Entonces hemos visto el tipo de texto que es, con bastante humor, pero por supuesto con una enseñanza, con una moraleja, con una finalidad didáctica.
Luego pasamos ya a hablar de Alfonso X el Sabio, el rey que hizo grande el castellano. De Alfonso X también hemos hablado en el curso de Historia de España, así que muy rápidamente vamos a hablar de todo lo relacionado con la literatura. Alfonso X el Sabio era conocido como el Sabio porque fue un gran recopilador de la cultura no solo occidental, sino también la oriental, principalmente a través de los musulmanes. Entre muchas otras cosas, coordinó las traducciones al español de la Biblia, el Corán, el Talmud y la Cábala, y luego él mismo escribió la General Historia, supuestamente una historia del mundo, así como la Historia de España. Y también escribió las Cantigas de Santa María, con la particularidad de que no están escritas en español sino en galaico portugués, ya que en aquella época este era el idioma más apropiado para estas composiciones líricas. Si buscáis en YouTube Cantigas de Santa María, podéis escuchar estas obras. Como su propio nombre indica, cantigas incluyen música, no solo la letra, sino también música. De Alfonso X